Hola amigos del fan, aquí estamos en Pina de Ebro. Hemos recibido hoy a Teresa Viejo, que nos ha venido a presentar su libro Animales domésticos. Y bueno, la gente ha salido encantada, tienen muchísimas ganas de leérselo. Eso espero. Cuéntanos un poco de qué va tu libro y lo que nos has contado aquí hoy, vamos. Uy, bueno, hemos hecho una presentación muy interactiva porque me gustaba testar la curiosidad de Pina y de los posibles lectores y lectoras. Creo que para enfrentarse a un libro, tanto si lo escribes como si lo lees, tienes que ser un ser curioso. Y esta es una novela que arranca precisamente de la curiosidad de mi protagonista en un momento determinado, que mira en el ordenador de su marido cuando él se marcha de viaje y descubre un mensaje que no debería de haber visto. Y a partir de ahí se encuentra con 4 teléfonos móviles, una agenda y algunas pistas sobre lo que podría ser la vida en realidad de su marido, que se convierte en un ser desconocido. Y a partir de ahí, bueno, ella es un thriller psicológico, ya se convierte en una detective como doméstica, ¿no? En zapatillas, siguiendo todo el rastro de su marido para tratar de componer quién es él y quién es ella, en definitiva. De una infidelidad, bueno, terminamos en cosas que hay que leer para entender. Muy bien, claro. Pues la verdad es que nos ha abierto la curiosidad, nos ha abierto ahí un mundo, nos has dejado el ojo de la cerradura ya directamente para que nos asomemos, así que esperamos que a la gente de Pina también le guste mucho este libro y que tenga mucho éxito. Espero, sí, porque es una novela impredecible, ¿no? Tú sabes cómo arranca, que arranca de un punto bastante común y transversal y termina en algo extraordinario. Bueno, pues lo dejamos ahí, extraordinario. Leerlo con muchas ganas. Gracias. Y en una sentada. Gracias. Y muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en Pina con las actividades del fan.